Adelante. Muchas gracias por la presentación. Bueno, justamente como el mismo título lo dice, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que es el análisis del despido legal, arbitrario y nulo. En esta ocasión vamos a hablar de distintos tipos de despido. Pero para nosotros hablar de despido, me gustaría que me habiliten, por favor, para compartir pantalla. Sí está habilitada. Ya, perfecto, muchas gracias. Despido tenemos que tener en cuentas básicas del derecho del trabajo. Tener en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Hegel sobre el derecho en sí, sobre el respeto de los derechos de la otra persona? Nos menciona lo siguiente. El derecho consiste en que cada individuo sea tratado y respetado por el otro como un ser libre. Así se le reconoce su condición de persona. El mandato jurídico en específico es el siguiente: sea una persona y respeta a los demás como personas. ¿Y qué nos dice la Constitución Política del Perú? Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. ¿Qué entendemos por esta disposición de la Constitución Política? ¿No? Que dentro del marco de una relación de trabajo, donde tenemos a una parte que es el empleador y la otra parte el trabajador, debe haber un respeto de los derechos del trabajador, porque el trabajador dentro de esta relación de trabajo no pierde sus derechos como ser humano. Y parte de estos derechos están vinculados a la libertad, no a su libertad, al libre desarrollo de personalidad. Por eso es que el derecho a la intimidad y diversos tipos de derechos constitucionales dentro del derecho del trabajo se le reconoce como derechos inespecíficos, ¿no? Estos derechos que tiene todo ser humano por el solamente hecho de ser una persona. Una persona con derechos que deben ser respetados. Entonces, teniendo esta premisa en cuenta, sabemos que en una relación de trabajo tenemos a dos partes, el empleador y trabajador. Y los elementos esenciales son la prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación. Pero por el artículo 23.1 de la nueva Ley Procesal del Trabajo hay una presunción de laboralidad que con la sola prestación de servicios se entiende que estamos en una relación de trabajo, ¿no? Porque es importante tener en cuenta este panorama, porque cuando hablamos de despidos es porque estamos hablando de tipos de despidos que están ubicados dentro del derecho del trabajo, dentro de una relación laboral. No estamos hablando de despidos dentro de un marco de regulaciones distintas. Lo que busca es proteger al trabajador. El trabajo que cubre necesidades básicas, ¿no? Que tiene un carácter también económico, pues como habíamos comentado, cubre estas necesidades básicas vinculadas al cubrir temas de necesidades vinculadas a la alimentación, vestimenta y todo ello que está vinculado a un derecho del trabajo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta como preámbulo antes de hablar de nuestro tema de despidos? Que por la subordinación el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene las facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente. Entonces, ¿de qué tipo de poderes hablamos? De la facultad de dirección, de fiscalización y también reglamentario, ¿no? Y por eso es que también dentro de esta facultad de fiscalización, el empleador podría llegar a despedir a un trabajador y podríamos estar ante un despido justo. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Podremos estar ante un despido arbitrario y dependiendo, como vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas, podemos estar ante diferentes tipos de despido dependiendo de qué situación se ha presentado en el ambiente de trabajo. Ahora, el empleador tiene facultades para introducir cambios, modificar turnos, días u horas, pero esto siempre en el marco de la razonabilidad y las necesidades del centro de trabajo. Entonces, mientras haya una actitud del empleador que no sea arbitraria y sea razonable, no vamos a estar ante una situación que podría configurar un acto de hostilidad laboral o algún tipo de despido que se presente que sea arbitrario, ¿no? Pero esto lo vamos a ir profundizando más adelante. Lo importante aquí es saber de que hay una facultad de dirección, de fiscalización y reglamentaria, cuya base legal y constitucional está conforme a la libertad de empresa, ¿no? Que está dentro de la Constitución política. Pero esta libertad de empresa
no puede ir en contra de los derechos del trabajador. Y ahí justo hablábamos de los derechos inespecíficos, donde el trabajador debe estar dentro de una relación, estos derechos que le corresponden con respecto. Hablamos de este derecho del trabajador que no se pierda en la relación de trabajo, de esta facultad de dirección, y vamos a ir pasando luego a los temas vinculados al presente diplomado, ¿no? Por ejemplo, los rasgos de laboralidad que han sido regulados a través de una sentencia del Tribunal Constitucional y de la recomendación número 198 de la OIT, nos señala algunos rasgos que se deben entender de la oralidad, indicios de la oralidad, al momento en el que un juez, un magistrado, va a determinar si hay una relación de trabajo o no. Algunos de estos indicios, por ejemplo, son el control sobre la forma de prestación o la forma en que ésta se ejecuta, la integración del trabajador en la estructura organizacional de la empresa, la prestación ejecutada dentro de un horario determinado, el suministro de herramientas y materiales al trabajador para la prestación del servicio, la remuneración mensual y el reconocimiento de derechos y beneficios laborales. Entonces, hasta ahorita vamos hablando un poco de estos indicios de laboralidad, de esta presunción de laboralidad que está en el 23.1 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que entiende que toda prestación personal de servicios se tiene que tener como una relación de trabajo. También dentro del derecho al trabajo tenemos lo que es el principio de primacía de la realidad, que es que se aplica a nivel de juzgado, donde se va a evaluar, dependiendo de la demanda, si es que el trabajador tuvo una relación de trabajo o diversos aspectos vinculados al derecho del trabajo. Pero ¿qué nos dice el principio de primacía de la realidad? Que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que indican los documentos, debe darse preferencia a los primeros, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Y vamos ya entrando a nuestro tema, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta el periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba en principio es de 3 meses, ¿no? Cuyo término, luego del periodo de prueba, se va a alcanzar un derecho a la protección contra el despido arbitrario, ¿no? Entonces, durante los 3 primeros meses, en principio, según el artículo 10 de la Ley de Productividad, frente a un despido arbitrario en general, sino que este periodo de prueba, el empleador prueba, como el mismo nombre lo dice, las funciones del trabajador y determina si, dependiendo de sus funciones, es idóneo que permanezca dentro de la empresa. Entonces hay un periodo de gracia donde así se extinga el vínculo laboral del trabajador, en principio no se le va a exigir al empleador que pueda sustentar por qué retiró al trabajador. Simplemente se aplica este periodo de prueba de 3 meses. Ahora, la ley de productividad también nos señala que las partes pueden pactar un término mayor en caso de que las labores requieran de un periodo de capacitación o adaptación que por su naturaleza o grado de responsabilidad justifique tal prolongación. Entonces, en el derecho del trabajo, siempre vamos a ver que cualquier acción que realice el empleador debe estar fundamentada en algún hecho razonable. Entonces, si vas a extender el periodo de prueba es porque hay un respaldo o una justificación detrás de esta decisión, ¿no? Entonces, justamente la norma nos dice si se va a ampliar durante 6 meses, es el término que se determina, tiene que haber alguna razonabilidad y nos da algunos criterios a tomar en cuenta para este aumento, ¿no? Tiene que ser labores que requieran un periodo de capacitación mayor o una adaptación mayor por la naturaleza del puesto o que tengan un grado de responsabilidad que justifique esta extensión del periodo de prueba. ¿Por qué? Porque si se extiende el periodo de prueba, ¿qué estamos extendiendo? Este periodo de gracia y esta no protección contra el despido arbitrario. Por eso la norma te señala que si vas a extender, tiene que haber algún fundamento detrás de esta extensión. Entonces dice la ampliación del periodo de prueba debe constar por escrito, también nos exige una forma. Nos dice que esta ampliación no puede ser verbal, tiene que constar por escrito y no va a poder exceder en conjunto con el periodo inicial de 6 meses en el caso de trabajadores calificados o de confianza y de 1 año en caso de personal de dirección. Entonces ya nos establece un límite de 6 y 1 año. Esta extensión de todas formas tiene que ser razonable, si no, no se va a extender, va a considerar que no hay un sustento razonable. Ahora sí,
Vamos pasando y entrando también a nuestro tema. ¿Cuáles son las causas de extinción del contrato de trabajo? Tenemos el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral nos regula las causas de extinción. Primero tenemos el fallecimiento del trabajador o del empleador si es una persona natural, la renuncia o retiro voluntario del trabajador, acá hablamos de la figura de renuncia, la terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. Acá ya estamos hablando de contratos temporales, ¿no? Terminación de la obra, condición resolutoria y el vencimiento de los plazos de los contratos. Cuarto lugar, tenemos al mutuo disenso entre trabajador y empleador, que viene a ser este acuerdo que realizan ambas partes para que el trabajador se retire. La invalidez absoluta permanente, la jubilación, el despido en los casos y formas permitidas por la ley. Acá hablamos de un despido justificado. Esto es legítimo. Para la ley sí se puede despedir, pero de forma razonable y legítima. Y luego vamos a abundar un poco más en este tema. La terminación de la relación laboral por causa objetiva en los casos y forma permitidos por la presente ley. Entonces hablamos de las formas legales en las cuales se puede extinguir la relación de trabajo de un trabajador, ¿no? Un contrato de trabajo. ¿Y qué podemos hablar del mutuo? Que es este acuerdo donde ambas partes deciden poner fin a la relación laboral. Primero, que la norma nos establece una formalidad. Si no se cumple la formalidad, se va a entender como que este mutuo no es válido. Entonces, ¿qué nos dice la formalidad? El artículo 19 nos señala que el acuerdo para poner término a una relación laboral por mutuo disenso debe constar por escrito o en la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Si bien es voluntario, usualmente se negocia un incentivo al cese. Usualmente este mutuo, aparte que tiene que estar liquidación, también usualmente se negocia ¿Y qué más tenemos? ¿Qué usualmente se dan en los mutuos? ¿Qué es lo regular? Gratificaciones extraordinarias, incentivos para la constitución de una nueva empresa o cualquier tipo de liberalidad. Ahora, lo que se otorgue para efectos tributarios tiene un límite, ¿no? Se va a considerar que el límite de este monto de liberalidad tiene que ser igual a la que hubiera correspondido en caso de despido arbitrario para que no califique como renta. Al principio no, esta liberalidad no debería ser grabada, no debería haber un descuento por renta, pero se va a considerar solamente hasta el monto de despido arbitrario. Algunos aspectos a tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de renuncia o retiro voluntario, hay una formalidad que también nos exige la LPCL, la Ley de Productividad, que nos señala que mínimo el trabajador debe dar aviso de su renuncia con 30 días de anticipación. Ahora, el empleador puede exonerar este plazo por propia iniciativa o a pedido del trabajador y en este último caso la solicitud se entenderá aceptada si no es rechazada por escrito dentro del tercer día. ¿No? Aquí hablamos de una figura del silencio. ¿No? Si el empleador no dice nada, se va a entender por aceptada. Entonces, lo que nos exige la norma, que en 3 días naturales se debe rechazar esta solicitud de exoneración de 30 días. ¿En qué supuestos podría existir rechazo? De repente, el empleador necesita que el trabajador se quede más días y si el trabajador pide esta exoneración, simplemente le dice no te la voy a dar porque necesito tus 30 días adicionales mientras consigo otra persona y mientras terminas tus temas, ¿no? Entonces, por eso, dentro de esta formalidad, el silencio le da una validez a esta situación, porque si no dice nada el empleador, se entiende por aceptada esta exoneración, ¿no? Entonces, si es que el empleador necesita al trabajador y que se quede los 30 días, lo que va a poder hacer es no exonerarlo y pedirle que trabaje los 30 días que correspondan. En relación, como habíamos dicho, al mutuo disento, siempre debe constar por escrito o debe estar en esta forma, y si no, probablemente a nivel judicial no se considere días de anticipación que se debe rechazar dentro del tercer día si no se entiende por aceptada la solicitud. Definitivamente si se rechaza después del tercer día no es válido, ya se cumplió el plazo de exoneración, el plazo en el que se podía rechazar la exoneración. Y en el tema del mutuo, recordar que siempre tiene que constar por escrito o la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Entonces, ya ahora sí, vamos a ubicarnos en nuestro tema principal. Era importante saber
que tenemos una forma válida de despedir, pero esta forma válida justificada en el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral radica en un despido justificado, y este despido justificado se basa en faltas graves laborales, así como en los distintos regímenes laboral público y laboral privado, tenemos motivos de despidos válidos por faltas graves. En principio, tenemos el despido justificado, que vienen a ser causas justas de despido relacionadas con la capacidad, y los otros que vienen a ser vinculados a la conducta del trabajador. En capacidad tenemos el detrimento de la facultad físico-mental o la ineptitud sobrevenida determinante para el desempeño de sus tareas. Toda la capacidad está vinculada al desempeño de funciones, al rendimiento deficiente del trabajador en el ámbito de trabajo, e incluso también a la negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico previamente convenido establecido, ¿no? Usualmente en el tercer punto está vinculado a que el trabajador repite no se quiere hacer sus exámenes ocupacionales, que son determinantes para la relación de trabajo, ¿no? Porque existe esta determinación vinculante. Entonces, los temas de capacidad están enfocados al no cumplimiento de objetivos, pero estos no cumplimientos de objetivos tienen que tener un método de comparación de tal forma de acreditar que en el grupo, en el universo de trabajadores de tal área o de la empresa, esos trabajadores vienen a tener un rendimiento sobre bajo del promedio, no inferior al promedio. Usualmente se hacen procedimientos de capacidad acá, donde evidentemente se ha hecho una evaluación de que pongamos objetivos de venta, se usa en las mismas situaciones y mismas condiciones, el trabajador no cumple con los objetivos y está por debajo del nivel de ventas de los demás trabajadores, ¿no? Entonces, para el tema de capacidad sí tiene que haber una comparación de tal forma que se determine que el desempeño del trabajador está debajo del promedio general de los demás trabajadores. Nosotros, el día de hoy, nos vamos a enfocar en el despido por conducta del trabajador y vinculado a ello los despidos arbitrarios. Entonces, dentro de los despidos justificados por conducta tenemos la comisión de falta grave, la condena penal por delito doloso y la inhabilitación del trabajador. Y ya dentro del despido justificado tenemos despidos que sí, definitivamente no están avalados por la norma y tienen una protección. La norma les da protección al trabajador frente a estos despidos injustificados. Dentro de estos despidos tenemos al despido nulo, al despido arbitrario, al despido incausado, al despido fraudulento, al despido lesivo de derechos fundamentales. Y ya haciendo referencia a los tipos de despido, tenemos el despido arbitrario. ¿Qué significa esto? Vamos a luego también a profundizar un poco cada uno, pero en aspectos generales es importante ver este cuadro para poder ubicarnos. El despido arbitrario, en principio, se da cuando no existe una causa justificada en relación a la conducta o capacidad del trabajador y que habiéndola, esta no es demostrada en juicio. La carga de la prueba ahí es para el trabajador, el empleador. El empleador debe probar que ha existido un despido justo. Si no, se va a entender que estamos ante un despido arbitrario. También cuando se afecta el derecho de defensa, es decir, cuando no se cumple con el procedimiento por despido justificado. ¿Cuál es la consecuencia del despido arbitrario? Una indemnización cuyo tope es de 12 remuneraciones. En principio es una indemnización de una remuneración y media por año de servicios, pero el tope a esta remuneración y media son las 12 remuneraciones. Luego tenemos el despido incausado, que es el despido de causa alguna derivada. ¿Cuál es la consecuencia del despido incausado? Luego tenemos el despido indirecto, que son los actos de hostilidad regulados en el artículo 30 de la LPC, que es la indemnización cuyo tope máximo es de 12 remuneraciones. También tenemos el despido fraudulento, que viene a ser este despido con ánimo perverso y auspiciado por el engaño. Aun cuando se cumple con la imputación de una causal, hay una imputación de hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, y se le atribuye la falta también no prevista legalmente o por medio de fabricación de pruebas. ¿Cuál es la consecuencia? La reposición. Tenemos también el despido nulo por la afectación de derechos fundamentales que se encuentran en el artículo 29, eso también lo vamos a ver. ¿Y cuál es la consecuencia? La reposición y reintegro de remuneraciones dejadas de percibir o indemnización cuyo tope máximo es de 12 remuneraciones. También tenemos el nulo por la violación en general de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos.
¿Cuál es la consecuencia? La reposición. Para cada tipo de despido vamos a revisar y vamos a determinar un tipo de consecuencia que la misma la normativa o la jurisprudencia lo ha otorgado a ese tipo de despido. Primero hablemos de los despidos justificados, ya para profundizar en cada tema. El artículo 25 de la LPCL, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, regula cuáles son las faltas que sí son justificadas, que son faltas graves, y estas faltas tienen bastante similitud a las faltas que se regulan en el sector público. En principio, tenemos una falta grave por el incumplimiento de obligaciones de trabajo. ¿No? Obligaciones de trabajo, pero no cualquier obligación, sino aquellas que suponen el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del reglamento interno de trabajo o del reglamento de seguridad e higiene industrial, aprobados por la empresa y por la autoridad competente que revisa gravedad. También tenemos, como parte de los despidos por falta grave, la disminución deliberada o del volumen de la calidad de producción. Ha sido el de capacidad, ¿no? Pero también han regulado acá, debe ser verificada fehacientemente con el concurso de los servicios inspectivos del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. ¿No? Bueno, usualmente esta figura no se da, no hay este tipo de verificaciones en campus, in situ, pero también lo regulan y de repente si hay una disminución deliberada y retirado de rendimiento, vinculado también a temas de capacidad, se podría aplicar este inciso. ¿Qué otro inciso tenemos? La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentren bajo su custodia, así como la retención o utilización indebida de los mismos, en beneficio propio de terceros, con prescindencia de su valor. Aquí hablamos tanto de la retención indebida de bienes o servicios como la apropiación también de bienes y servicios, pero aquí el valor no es relevante. Entonces, si un trabajador roba un adornito de Navidad de la empresa, podría proceder el despido porque no es relevante el valor de lo que se ha hurtado, ¿no? Sino la situación antiética que se presenta. ¿Qué otro tipo de falta grave tenemos? El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador, la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa y la información falsa al empleador con la intención de causarle prejuicio o obtener una ventaja, así como la competencia desleal. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos en principio esta información falsa que se le da al empleador, pero esta información falsa tiene que tener, según la norma, la intención de causar perjuicio u obtener una ventaja. ¿Qué tipo de falta podemos ver aquí? De repente el trabajador presenta un certificado de estudios falso, donde dice que es titulado o colegiado, pero en la realidad no es así. Entonces ahí vemos que hay una presentación de información falsa con la finalidad de obtener una ventaja. ¿Qué otro tipo de situaciones se han visto acá? Cuando el trabajador de repente, para no ser sancionado o disciplinariamente, oculta información al empleador o le presenta información falsa. Ahí también, porque está buscando una ventaja, el no ser sancionado. Eso está vinculado a esta falta grave. Tiene la concurrencia de drogas o sustancias estupefacientes, ¿no? Aquí hablamos de el ir al trabajo bajo la influencia de drogas, en estado de embriaguez o bajo influencia de sustancias estupefacientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene que haber una constatación. En principio, lo que hacen los empleadores es llevar si es que el trabajador está en ese estado, lo llevan a una clínica para que le hagan el dosaje y ahí sí determinar si está o no en estado etílico. La autoridad policial también presta su concurso para conyugar a la verificación de tales hechos, y la negativa del trabajador a someterse a la prueba se va a considerar como un indicio de reconocimiento de dicho estado, lo que será constar en el estado policial. Entonces, en principio, también se puede ayudar vía la policía, y en caso no quiera esa negativa, nos genera una presunción de que sí ha habido un reconocimiento de dicho estado, ¿no? Y eso también incluso va a hacerlo, la misma policía va a hacer su atestado policial correspondiente. ¿Qué otro tipo de faltas graves tenemos? Los actos de violencia, la grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. Los actos de extrema violencia, tales como la toma de rehenes, de locales,
podrán adicionalmente ser denunciados ante la autoridad judicial competente, ¿no? Aquí hablamos de, pueden ser actos de violencia o pueden ser insultos, grave indisciplina, injuria, ¿no? Injuria puede estar vinculada a denigrar la imagen del empleador. De repente se sale en medios públicos y se inventa situaciones falsas del empleador, eso podría calificar como injuria también. Va a depender de la situación, pero en cierta forma acá se protege la imagen y también la integridad moral, la integridad psicológica del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores. ¿Qué otras situaciones falta grave? El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias. Acá hablamos de un daño intencional, no uno con la intención de dañar las instalaciones, documentos, materias primas y demás. Otro supuesto tenemos de falta grave, el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. Las ausencias injustificadas por más de 5 días en un periodo de 30 días, calendario, o más de 15 días en un periodo de 280 días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente. Entonces aquí, así sancione cada una de las ausencias, la norma nos permite que igual podamos sancionar porque se da esa situación de ausencia injustificada. Entonces aquí no aplica el principio de nevis in idem, que luego lo vamos a ver, que es el que no puedes tú sancionar a un trabajador por lo mismo 2 veces, pero aquí sí hay una exclusión a ese principio, donde sí se permite que incluso habiendo sancionado al trabajador, puedas tú despedirlo, ¿no? También tenemos la impuntualidad reiterada si ha sido acusada por el empleador siempre que se hayan aplicado sanciones disciplinarias. Para la impuntualidad, para el despido por impuntualidad, sí nos exigen que previamente hayan sanciones disciplinarias aplicadas, sean tantos amonestaciones escritas y suspensiones. Entonces nos piden estas medidas disciplinarias para poder despedir a un trabajador por impuntualidad. ¿Y qué otra falta grave tenemos dentro del artículo 25? El hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o quien ejerce autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por un trabajador, cualquiera sea la ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica del centro de trabajo. ¿Qué principios están dentro de la facultad sancionadora del empleador? Tenemos primero el principio de inmediatez. A través de este principio, ¿qué es lo que nos dice? Que uno, para sancionar a un trabajador, sea una sanción disciplinaria, una amonestación escrita, suspensión, o sea un despido, no puede pasar mucho tiempo entre el hecho que va a ser sancionado y la aplicación de la sanción, sino lo que nos dice este principio es que la falta se entiende por perdonada. Por eso es que dentro del principio de inmediatez, lo que usualmente se recomienda es que si va a haber una sanción disciplinaria sea lo más pronto se tomó conocimiento. El principio es muy compleja y no se puede terminar aún la culpa. Sea objetivo el retraso a través de una investigación, de repente faltaban declaraciones juradas, recién se pudo contactar a alguno de los testigos. Mientras haya una razonabilidad, el principio de inmediatez no aplica. ¿No? Pero si pasa mucho tiempo y no ha habido ni investigación ni nada y simplemente le han aplicado después de 2 meses la sanción disciplinaria que corresponda, sea escrita, suspensión o despido, aplica el principio de inmediatez y aquí viene a darse la figura de un despido arbitrario. Porque cuando no se cumple el principio de inmediatez, nevis in idem ni defensa, estaríamos ante la jurisprudencia lo ha determinado como un despido arbitrario. El nevis in idem es que un trabajador no puede ser sancionado 2 veces por los mismos hechos, ¿no? Y la defensa es que se debe correr el traslado al trabajador de todos los medios probatorios. Eso se regula para el tema de despido, pero ya ha habido pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización Laboral donde señala que incluso para sanciones disciplinarias también debería corresponder correr el traslado al trabajador de los hechos sujetos a sanción. Entonces también tenemos el de defensa, el principio de inmediatez y el nevis in idem, ¿no? Si no se cumplen estos principios, se va a entender, el trabajador puede ir a juicio a solicitar un despido arbitrario, porque no se ha cumplido con estas garantías que se regulan dentro de la facultad sancionatoria del empleador. ¿Cuál es el procedimiento para un despido por falta grave? ¿No? En principio, en los despidos siempre tiene que haber una imputación, ¿no? Una imputación de cargos donde se determine cuáles son las faltas graves en las cuales ha incurrido el trabajador. Entonces se hace un documento de una carta de preaviso de despido donde se dice al trabajador, tú has cometido tales hechos, esto configura una falta grave conforme al inciso A, B, C, D, y los motivos que sustenten por qué
constituye una falta grave. ¿Por qué estamos dentro del inciso A del artículo 25 de la LPCL? Se le hace esta imputación, se le corre al trabajador el traslado de esta imputación y se le da 6 días naturales para que presente sus descargos. Dependiendo de sus descargos, podemos hablar sea el despido y también puede darse que el trabajador refute y desde cargos que se le ha realizado. Entonces ahí se entiende que la falta ha sido perdonada. Vamos a hablar de algunos temas vinculados a las faltas graves, ¿no? ¿Qué se entiende por incumplimiento de obligaciones y desobediencia? ¿No? ¿Cuándo decimos que un trabajador ha incumplido sus funciones de trabajo? ¿No? Aquí estamos, cuando hacemos referencia al inciso A de la LPCL del artículo 25, estamos haciendo referencia a que estamos ante una falta que reside y radica en el incumplimiento del trabajador de labores que tiene asignadas en la empresa. Las funciones principales y esenciales. También nos vamos a referir a este conjunto de obligaciones que se imponen dentro de la relación de trabajo, ¿no? También dentro de este marco de funciones, también están otras obligaciones dentro de la relación de trabajo. Ahí también se va a entender que estamos ante un incumplimiento de obligaciones laborales. Entonces, la transgresión del deber de buena fe no se agota en el incumplimiento de las prestaciones específicas del trabajador, sino que también subyace a otras faltas graves como las relativas a la violación del deber de secreto, dar información falsa o competencia desleal. Entonces, vamos a hablar de incumplimiento de obligaciones ante diversos tipos de situaciones que se consideren que quebrantan la buena fe laboral. Mis obligaciones principales, violación de un secreto confidencial del empleador, competencia desleal, información falsa, conductas antiéticas. Este tipo de situaciones también encajan dentro del inciso A porque hay un quebrantamiento de la buena fe a través y el incumplimiento de obligaciones laborales. Entonces, la conducta del trabajador renuente a cumplir sus obligaciones o no realizar las prestaciones vulnera la buena fe laboral y cuando es grave se sanciona con el despido. No es necesario que el empleado sufra un prejuicio, ¿no? Algunas sentencias sí lo consideran así, ¿no? Que para falta grave tiene que haber un prejuicio económico, un tipo de prejuicio, pero no. Aquí estamos hablando también de situaciones donde el trabajador puede presentarse ante situaciones antiéticas que ¿no? Tipificantes de la falta, el dolo o ánimo de beneficiadas. Entonces, no, el juez no tiene que probar el dolo, en cierta forma, del trabajador, sino que se van a evaluar las situaciones, el incumplimiento laboral y si este ha sido de tal magnitud como para darse el despido, ¿no? Y que haya quebrado la buena fe laboral. En desobediencia tenemos está vinculado a la reiterada resistencia a las órdenes de sus superiores, ¿no? O sea, esta resistencia a las órdenes del empleador, no querer cumplirla, ¿no? ¿Cuál es el alcance que debe darse a la noción de obediencia al superior al empleador? Hay que entenderlo al buen funcionamiento de la empresa y de la economía, ¿no? Relativo a toda disposición general o instrucción específica, permanente o circunstancias que el empleador imparta en el ejercicio legítimo de su poder de dirección. Entonces, pueden haber dos tipos de obediencia. Unas que están vinculadas al carácter normativo, que es el cumplimiento del ordenado por normas aplicables, y también a las de índole subjetivo personal, donde el trabajador ha de obedecer las órdenes o instrucciones del empresario o de persona a quien éste delegue, o sea, las órdenes en general que le pueda dar el empleador y las órdenes vinculadas al reglamento interno, a las normativas, políticas de la empresa. En la proporción consumada, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el trabajador con un accionar ilícito trata de apoderarse o de hacer suyo los bienes materiales que pertenecen al empleador, llámese dinero en efectivo o de cualquier otra forma, equipos, instrumentos, materiales, herramientas, productos determinados o en proceso de elaboración. Y también la falta grave queda configurada si la apropiación ilícita está referida a los servicios que presta el empleador. En este caso está comprendida la utilización indebida y sin autorización del servicio en sí o de los medios e instrumentos con que se presta el servicio. De repente tiene un propio servicio vinculado a un servicio de restaurantes, de comida, ¿no? Y hay una apropiación ahí ilícita de la comida del restaurante. Entonces, todo lo que sea del empleador, no hay y existe una ventaja a considerar como una falta grave también.
si bien se exige reiterancia, ya la jurisprudencia ha dicho que esta reiterancia no se va a exigir si es que este estado de embriaguez expone o ponga en riesgo la seguridad física del centro de trabajo, no sea a otro trabajador o sea el mismo centro, los bienes del empleador, o que este estado de embriaguez haya sido determinante o tenga, por la naturaleza del puesto, si es que llega en ese estado, pueda provocar algún tipo de accidente. Entonces pueden ser de repente trabajadores que operan en plantas de producción, en áreas de salud donde tengan que operar, manipulación de maquinaria, entonces todo ese tipo de situaciones, un trabajador si llega en este estado pone en peligro a otras personas o a los bienes de la empresa. Y esos son los despidos justificados, pero como había señalado, también tenemos estos tipos de despidos que no son legítimos por la norma y que ya habíamos entrado un poquito en cada uno de ellos. Tenemos el despido arbitrario, el nulo, el incausado, el fraudulento y el indirecto. El despido fraudulento e incausado no está en la normativa, no lo vamos a encontrar en la normativa. Estos despidos han sido creados por la misma jurisprudencia, donde en la resolución del Tribunal Constitucional del 11 de julio del 2002, que fue recaído en el expediente número 1124-2001 AATC. ¿No? Entonces, esto es según el Tribunal Constitucional, pero en la actualidad sí se viene regulando en las demandas, se viene determinando en las demandas un despido fraudulento, un despido incausado, dependiendo de qué consecuencia quiere el trabajador, reposición o indemnización por despido arbitrario. En despido arbitrario, por ejemplo, ¿dónde está regulado? Está regulado en el artículo 27 de la Constitución Política, que nos dice, la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Entonces, la misma Constitución te dice que la ley protege al trabajador contra el despido arbitrario. Y luego, ¿qué nos dice el artículo 34 de la LPCL? El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización. Por no haberse expresado causa o no poderse demostrar, el trabajador tiene derecho al pago de indemnización. Entonces, en principio, la falta grave, si está configurado o está vinculado a una falta grave, no va a haber lugar a indemnización ni reposición. Pero si no se pudiera expresar la causa o no se puede demostrar este en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización. Entonces, el trabajador puede pedir despido arbitrario si es que lo que quiere no es reponerse, sino que le den una indemnización por despido arbitrario. ¿Y a cuánto equivale esta indemnización? Eso está en el artículo 38 de la LPCL. La indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios, con un máximo de 12 remuneraciones. Entonces, las fracciones de año se abonan por 2/8 y quintaavos según corresponda, y su abono procede superado el periodo de prueba también. Recuerden lo que habíamos visto, que durante el periodo de prueba no hay protección contra el despido arbitrario. Entonces, vamos a estar ante un despido arbitrario al principio si el trabajador pide esto en su demanda. Primero solicita que se declare el despido arbitrario, que se pague la indemnización, y luego argumenta en la parte de fundamentos de hecho por qué se ha dado este despido arbitrario, porque no, el empleador no ha demostrado que el trabajador sea el culpable, o porque no se ha expresado una causa justa de despido. Entonces, ¿cuándo se da el despido arbitrario? Por una causal no prevista en la norma, de repente no está en ninguno de los incisos del artículo 25, cuando no se cumplen con las formalidades establecidas. Vienen a ser cuando se vulnera el principio de inmediatez, cuando no se cumple con el derecho de defensa, no ne bis in idem, cuando se sanciona al trabajador por un mismo hecho 2 veces, y también cuando se imputa alguna causa, pero judicialmente se demuestra que no existe o no era de tal magnitud que permitiera la configuración de una falta grave. También acá viene el tema de razonabilidad. De repente, se imputó una falta, pero no correspondía al despido, sino una sanción menor. No es razonable que se haya procedido con el despido. Entonces, ahí también vamos a estar ante un despido arbitrario. Entonces, hay que tener en cuenta que el despido arbitrario se configura por esos 3 supuestos. Un despido por una causal no prevista en la norma. Cuando no se cumplen con las formalidades establecidas, que viene a ser el principio de inmediato, y el de defensa, y cuando es razonable se imputa una falta que no se debe aplicar. Se debe aplicar sanción disciplinaria, amonestación escrita o suspensión. Y el despido nulo tiene como consecuencia la reposición. Entonces va a depender del trabajador qué es lo que quiere. Si quiere una reposición y de repente estamos ante una de las situaciones que ahorita vamos a ver, correspondería que la demanda sea planteada como un despido nulo. Entonces, el despido es nulo siempre y cuando se tengan los siguientes motivos. Eso está en el artículo 29 de la LPCL.
la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales, ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad, presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes. Ahora, acá hablamos de la afiliación al sindicato, ¿por qué? ¿Qué se protege? La libertad sindical, ¿no? Los derechos a que los trabajadores puedan pedir mejoras de condiciones de trabajo y que tengan sus propios representantes. Por eso también se regula como despido nulo el ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. Entonces también estos representantes que van a abogar por los trabajadores, sus derechos, hacer los reclamos correspondientes, si es que son despedidos, podremos estar ante un despido nulo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el despido nulo? Que según la nueva ley procesal del trabajo, la carga de la prueba es para el trabajador. Entonces, por eso es que algunos de repente prefieren no invocar el despido nulo porque tienen que probar que efectivamente, debido a esta situación, es que se ha realizado el despido del trabajador. Ahora, definitivamente, según también el artículo 23, si es que el trabajador aporta indicios, así no tenga el medio probatorio directo, si es que aporta indicios, el juez los tiene que tomar en cuenta y debe darlos por cierto. Si hay una conexión de tiempo entre que el trabajador se afilió al sindicato o que justo hizo una queja por representación de los trabajadores y justo se da el despido y este despido no es justificado o no se considera de tal magnitud como para justificar el despido, es que el juez podría determinar que efectivamente hay indicios para computación. ¿En qué otras situaciones se regula el despido que justamente están aquí? Por presentar una queja o participar ante las autoridades competentes. Ahora, aquí, primero para que digamos que estamos en ese supuesto, se tiene que presentar una queja, pero la jurisprudencia ha dicho que esta queja tiene que ser ante una entidad. Puede ser el Poder Judicial o la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo, las entidades correspondientes. Por eso dice ante las autoridades competentes. O sea, si es que es ante el mismo empleador y se despiden, no necesariamente vamos a estar ante un despido nulo, ¿no? Porque la misma norma nos dice y nos regula que este despido se va a dar siempre y cuando haya sido en el marco de las autoridades competentes. ¿Cuándo más hay un despido nulo? Cuando hay la discriminación por raza, por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole. Entonces, temas de discriminación, también hay un despido nulo. Y también tenemos una disposición nueva, ¿no? O sea, un poco más aumentada, ¿no? El despido nulo cuando se dan situaciones de embarazo, nacimiento y sus consecuencias, lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación dentro de los 90 días posteriores al nacimiento, y hay una presunción, pero se va a presumir que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias, o la lactancia si el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir. Entonces, acá al tema de embarazo, lactancia, se le da una presunción, se le da el favor o la postura a favor del trabajador y va a ser el empleador el que tiene que probar la causa justa. Entonces hay una protección mayor para la maternidad. Entonces la disposición establecida en este inciso, que esto también es nuevo, es aplicable también a la trabajadora durante el periodo de prueba, régimen de tiempo parcial, y después en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiese sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no era la facultad del empleador de despedir por causa justa. ¿Qué podemos entender aquí? Uno, recuerden que les había dicho que el periodo de prueba, en principio no había protección contra el despido arbitrario. Con estas nuevas modificaciones, régimen parcial. Lo de régimen máximo en una jornada de 4 horas diarias, si es que hacemos la división entre 5 o 6. 4 horas no puede ser mayor a 4 horas diarias. Entonces, un régimen part-time en principio no tiene protección contra el despido arbitrario. Pero la norma, con ese nuevo cambio normativo en el artículo 29, ya a las trabajadoras en periodo de prueba y que estén bajo régimen de part-time, sí tienen protección frente al despido nulo, ¿no? Si es que el motivo de su despido, así en estado en periodo de prueba, así en estado en régimen part-time, haya tenido como ocasión su embarazo o el estado de lactancia, ¿no? Ahora también, esto va a proceder siempre y cuando la trabajadora informe al empleador, porque si no, no vamos a tener indicio de que el empleador sí sabía. Pues acá nos dice que lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiese sido notificado documentalmente
del embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa. Entonces, estas son nuevas disposiciones. Recordemos que la Constitución protege a las madres trabajadoras, le da una prioridad en el Estado. Entonces, por eso es que estas normas han previsto esta protección que se le da a las madres trabajadoras. Importante también, en base a esto, que si una trabajadora está embarazada, informe, porque tiene derecho a esta protección frente al despido nulo y también por un tema de seguridad y salud. Según la normativa de seguridad y salud en el trabajo, cuando hay mujeres embarazadas se tiene que prever que no haya ningún tipo de afectación física y psicológica. Por eso es que también es importante que las mujeres informen de su embarazo. Entonces, el despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a la indemnización. En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda, el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que en ejecución de sentencia opte por la indemnización por despido arbitrario. Entonces, el trabajador puede pedir en principio, en los casos de despido nulo, su reposición, pero también la indemnización por despido arbitrario. Fundada la demanda de nulidad de despido, de percibir desde la fecha que se produjo el despido, ¿no? Entonces, si es que se declara fundada la nulidad, que el despido es nulo, el juez puede ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, ¿no? Esto le llaman las remuneraciones devengadas. Entonces, si el juicio duró 2 años, el empleador tendría que pagar lo que duró el juicio, ¿no? Esta es como una indemnización adicional que se le da también al trabajador por haber sido despedido por una causa de despido nulo. El despido encausado, como les había comentado, fue creado por la jurisprudencia, no está regulado de forma normativa. Entonces, este despido, ¿qué es lo que nos dijo la jurisprudencia? Que es el despido en el cual no se cuenta con una causa de acto jurídico que extingue la relación de trabajo. Entonces, es cuando se despide al trabajador de manera verbal o escrita sin expresarle la causa que la justifique. Este despido vulnera el derecho constitucional al trabajo, pues no se expresa causa justa y real relacionada con la conducta o capacidad del trabajador de acuerdo a la regulación en la ley, sino por la sola y mera voluntad unilateral del empleador. Entonces acá estamos hablando de un despido donde no hay expresión de causa, ¿no? Y se despide el trabajador, sea verbal o escrito. ¿Qué nos dice el expediente 976-2001? Que se despide el trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique. ¿Qué nos dice el otro expediente, el 03976? Que se concluye que entre las partes existió un contrato de naturaleza indeterminada y por lo tanto el trabajador solo podía ser despedido por causa justa. Usualmente el despido encausado se aboga cuando se hace un contrato de naturaleza temporal y simplemente termina la fecha del contrato y se extingue el vínculo. Entonces, cuando esos contratos no están bien hechos, no hay una causa objetiva de contratación, o sea, una causa que justifique por qué el contrato y la relación de trabajo es temporal, usualmente se entiende que el vencimiento del contrato no es una causa justa de despido. Entonces, se entiende a nivel de juicio que no se ha expresado de forma justificada la extinción del vínculo de trabajo causado. Entonces, usualmente ante contratos temporales, cuando se pide la desnaturalización del contrato, se pide como pretensión que declare el despido incausado y que se ordene la reposición. El despido fraudulento también ha sido creado por la jurisprudencia. Este despido se caracteriza, según la jurisprudencia, por el despido del trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, ¿no? ¿Cuáles son las características de este despido? Se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, se produce la extensión de la relación laboral con vicio de voluntad y mediante la fabricación de pruebas. Entonces, aquí estamos ante un despido donde supuestamente el empleador crea las faltas para despedir al trabajador, ¿no? Donde fabrica las pruebas. Y también se da un despido fraudulento cuando se atribuye una falta no prevista legalmente y vulnerando el principio de tipicidad, ¿no? De repente correspondía aplicar una falta leve y no una falta grave, pero se aplica una falta grave, o se aplica una falta que no existe en la ley o no existe en el reglamento interno de trabajo. Entonces ahí también la jurisprudencia ha dicho que estaríamos ante un despido fraudulento. Tenemos, por ejemplo, el expediente 628-2001 que nos dice que se despide el trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño
por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales, porque se ha creado, según esa figura, una falta grave que no correspondía. ¿Cómo sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad? Entonces, también este tipo de situaciones de fabricación de pruebas, de imputaciones falsas o que no están dentro de una falta grave, se consideran como un despido fraudulento. Vamos a hablar también del despido que se le da a los trabajadores de confianza y dirección. En principio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que los trabajadores de confianza vienen a ser, según la ley, y únicamente coadyuvan a la toma del empleador o del referido personal de dirección. Entonces, son del personal de dirección. Aquí, a los trabajadores de confianza se les puede extender el periodo de prueba a 6 meses, tienen contacto con personal de dirección y tienen acceso a secretos industriales también, comerciales o profesionales, y el personal de dirección tiene el poder de decisión y actúa en representación del empleador con poderes propios. Usualmente el personal de dirección tiene poderes, ¿no? Dentro de la empresa, poderes legales. La categoría de dirección presupone la calificación de confianza, no obstante, el personal de confianza no necesariamente es un trabajador de dirección. Entonces, los trabajadores de dirección también califican como trabajadores de confianza, ¿no? En cierta forma, tienen también esa categoría. Entonces, los de dirección van a ejercer la representación general del empleador frente a trabajadores y a terceros, ¿no? Y comparten funciones de administración y control de la actividad empresarial. Entonces, los de dirección son personal que se carga de las funciones de administración de las actividades empresariales. Y los de confianza son los que trabajan directamente con los de dirección, tienen un rol también importante y guardan secretos industriales, ¿no? Entonces son dos tipos de trabajadores que dentro del marco de relaciones laborales tienen un tratamiento especial en despidos. Para la calificación de trabajadores de dirección de confianza, nos piden un procedimiento, identificar cuáles son los puestos de dirección y confianza, se debe comunicar a los trabajadores que ocupan puestos de dirección y confianza, que han sido calificados como tales, y también se deben consignar en el libro de planillas y boletas de pago la calificación correspondiente. Entonces, la calificación de los puestos de dirección de confianza es una formalidad que debe observar el empleador, pero incluso si no está en la planilla, si no está en la boleta, si no se le ha comunicado, su inobservancia no enerva dicha condición si de la prueba actuada esta se acredita, ¿no? Entonces, si es que no le dice nada de la misma naturaleza del puesto, si a nivel judicial se acredita, también puede ser considerado como un trabajador de confianza. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que los trabajadores cuyos cargos sean indebidamente calificados como dirección de confianza pueden recurrir también si se deja sin efecto tal calificación presente dentro de los 30 días naturales siguientes a la comunicación. Entonces, incluso dentro de abajo, los trabajadores podrían impugnar a nivel judicial, ¿no?, este tipo de calificación que se les ha dado. ¿Por qué? ¿Por qué quieren impugnar este tipo de calificación? Porque en principio los trabajadores, según la jurisprudencia, que califican como de confianza y de dirección desde el inicio de la relación de trabajo, no tienen derecho a indemnización ni reposición. Recién tendrían este derecho de indemnización y reposición los trabajadores que entraron en un puesto ordinario y que luego pasaron a ser ya en la relación de trabajo de confianza o de dirección. Entonces, ya en relación a esos trabajadores que entran como analistas de repente, como asistentes y luego pasan a ser jefes ya de confianza o de dirección, ellos tienen protección contra el despido arbitrario y en relación a la reposición, tienen derecho a reposición, pero en el puesto que no era de confianza, que sería en este caso de asistente, por ejemplo. Entonces, si ellos piden la reposición, se acredita que en realidad eran de confianza, que fueron de confianza luego, y piden la reposición, se les va a otorgar un cargo, se les va a reponer en un cargo anterior que no era de confianza, en este caso de asistente. ¿Qué nos dice la casación laboral? No, la casación laboral, por ejemplo, número 18450, nos dice que el retiro de la confianza comporta la pérdida del empleo, siempre que desde el principio de sus labores ese trabajador haya ejercido un cargo de confianza o dirección. ¿Qué nos dice la casación laboral número 3106? ¿No? Que no excluye, acá, si bien esta es la postura mayoritaria que también está en plenos, también tenemos ciertas casaciones que han buscado regular situaciones distintas, pero no se aplica en su mayoría, ¿no? Por ejemplo, la casación laboral nos dice que el artículo 22,
No excluye a los trabajadores de confianza, es decir, no hace distingo con los trabajadores comunes y ordinarios, por lo que sí les corresponde percibir la indemnización por despido arbitrario. Bueno, aquí, como les había mencionado, la posición mayoritaria de los plenos es no otorgarles, pero ¿cuál es la postura que está más de que el mismo 728 en la misma incluye a los trabajadores de confianza y dirección de protección contra el despido arbitrario? Se ha dado a nivel judicial, pero no es la mayoritaria. ¿Qué más tenemos? ¿No? Que el artículo 27 de nuestra Constitución prescribe expresamente que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario, y por otro lado también el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos dice que frente a un despido justificado, el trabajador tiene derecho a una indemnización o readmisión del empleo. Por lo que ya la otra postura es que no se debería desligar a los trabajadores de confianza y dirección, o no se les debería quitar y retirar esa indemnización por despido arbitrario o reposición, porque en relación al despido arbitrario la misma Constitución no distingue, no hace un distingo en que solo les corresponde a los trabajadores bajo una naturaleza de funciones ordinarias, sino que en principio bajo esa lectura constitucional debería ser para todos. Pero esa no es la postura mayoritaria, ¿no? La postura mayoritaria, que incluso está en pleno, es que los trabajadores que entran desde el inicio de la relación de trabajo como de confianza o dirección, no les va a corresponder indemnización por despido arbitrario, ni tampoco reposición. Y por último, tenemos el despido indirecto, que es un despido vinculado a actos de hostilidad laboral, ¿no? Entonces, respecto a este despido, primero tenemos que tener en cuenta que los actos de hostilidad laboral vienen a ser medidas del empleador que hacen insostenible e insoportable la relación de trabajo. Es un uso abusivo del poder de dirección y un exceso de ius variandi. Este ius variandi viene a ser esta facultad de modificación de condiciones de trabajo, pero se entiende que es un acto de hostilidad laboral cuando hay un uso excesivo de esta facultad de dirección. ¿Qué más se puede entender como actos de hostilidad laboral? Que es el incumplimiento del empleador, que puede consistir en la violación de sus obligaciones y la alteración de las condiciones contractuales, así como, como obligan al trabajador a dar por terminar la relación laboral. Entonces, actos de hostilidad laboral cuando son medidas portables de la relación de trabajo de los que se presentan estas medidas que vienen a ser insostenibles, hay un uso abusivo del poder de dirección y un exceso del ius variandi. ¿Qué nos regula el artículo 30 de la LPCL respecto a los actos de hostilidad laboral? Cuando se dan con la falta de pago de la remuneración, salvo casos fortuitos o de fuerza mayor, la reducción de la categoría y de la remuneración también es considerado un acto de hostilidad laboral, asimismo como el incumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso del trabajador. Esta fue una modificación que se dio hace unos años recién. El traslado del trabajador al lugar distinto de aquel en el que prestaba habitualmente servicio, con el propósito de ocasionarle perjuicio. La inobservancia de medidas de higiene y seguridad que puede afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador, los actos de violencia o el faltamiento grave de palabra en agravio del trabajador o de su familia, los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador. Esto de acá se entiende como un aspecto o una disposición general donde podría entrar cualquier tipo de vulneración de derechos constitucionales. Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole, la negativa injustificada de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para los trabajadores con discapacidad. Entonces, todos estos supuestos se van a entender como actos de hostilidad laboral. Para eso tenemos que tener en cuenta que si bien ya habíamos visto el principio de subordinación, el elemento de subordinación, donde el empleador tiene esa facultad de dirección, fiscalización y reglamentaria, pero cuando se dan los actos de hostilidad laboral, cuando abusan de esta facultad y ya vuelven las condiciones de trabajo insoportables para el trabajador. Por ejemplo, en la falta de pago o reducción de la remuneración, hay que tener en cuenta que la remuneración tiene un carácter alimentario y viene a ser una fuente de subsistencia, ¿no? Entonces, es una obligación laboral la contraprestación, ¿no? En la que el trabajador tiene derecho a una remuneración, a cubrir necesidades materiales y tampoco la remuneración
puede utilizarlo en aspectos que considere parte del ocio, ¿no? Siendo que el pago de remuneración y beneficios vienen a ser una prioridad como una obligación del empleador. Entonces, su falta de pago o reducción, ¿cuál es la lógica? Que sí configura un acto de utilidad laboral. También tenemos la reducción de la categoría como acto de utilidad laboral. No hay que tener en cuenta que cada trabajador posee una calificación o categoría profesional, ¿no? Y la reducción de categoría está asociada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad del trabajador. Entonces, la reducción se puede dar de dos formas. Directa, cuando el empleador cambia al trabajador a un puesto de categoría inferior, o indirecta, cuando el empleador rebaja la categoría, cuando sin trasladarse o cambiarse de puesto o cargo, se le disminuyen las funciones, ¿no? Entonces, eso también se considera como una reducción de categoría. Se le disminuyen las funciones, las responsabilidades, y se le traslada a otro puesto del mismo nivel y categoría, pero de menor remuneración. Tenemos también el traslado de lugar, que es el traslado como acto de utilidad laboral, cuando es un traslado que no se encuentra justificado de manera objetiva y representa un uso abusivo de la facultad de dirección. También tenemos la inobservancia de medidas de seguridad, cuando el empleador es garante de la seguridad y salud del trabajo. De repente no están en condiciones de seguridad y salud, y eso también se puede considerar como un acto de hostilidad laboral. ¿Qué sentencias tenemos sobre estos temas? Tenemos la resolución de SUNAFIL, la 166-2021, donde nos señaló que la Intendencia aclaró que el traslado de los trabajadores a otras áreas de servicio debe ser proporcional en respecto a la dignidad, ¿no? También se perjudicará al trabajador cuando a razón de la modificación de su lugar se afecte su remuneración. Se le ocasionó un perjuicio económico al no lograr comisionar como consecuencia de la entrega de una nueva cartera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, se le había dado una nueva cartera de clientes al trabajador, pero esta cartera entregada lo que hacía era perjudicarlo sus comisiones. Entonces, eso fue considerado como un acto de hostilidad laboral, porque incluso eran osos, ¿no? Clientes que definitivamente no iban a ser trabajador pueda comisionar. ¿Qué otro tipo de actos de hostilidad temporal? 295, que nos señalaba que es un acto de hostilidad la reducción de categoría sin causa objetiva y aun cuando se mantenga la remuneración, ¿no? Y se intente sustentar dicha variación por medio de la adecuación estructural. Entonces aquí lo que se abogó es que había un cambio estructural, pero este cambio no era justificado, no justificaba la reducción de categoría, a pesar de que igual se mantuvo la misma remuneración. ¿Qué otro caso tenemos? La 280, que nos señala que se determinó que la adecuación de la estructura organizacional de la empresa no es una justificación válida suficiente para realizar la variación de categoría de personal. Entonces no se acreditaron las mejoras entre la estructura de organización anterior y la nueva, y para el desarrollo del cargo de mecánico de mantenimiento, esto se desempeñó en la dependencia de mantenimiento mecánico. Sin embargo, para el nuevo cargo en el área de servicios generales, no se tenía en consideración que en ella no se realizan labores de producción netamente, por lo que sus nuevas funciones solo estaban circunscritas a servicios periféricos o secundarios. Incluso de la misma reducción de funciones, de responsabilidades, también en este caso el Poder Judicial ha considerado que hay un acto de hostilidad laboral porque se está reduciendo esta categoría a través de la falta de responsabilidad, lo que no permite un crecimiento o disminuye un crecimiento profesional del trabajador. Entonces, en estos supuestos también se consideran como actos de hostilidad laboral. También tenemos la casación 10945, donde se aclaró que estamos ante un acto de hostilidad laboral cuando la reestructuración salarial produzca una reducción de remuneración producida al variar el sueldo básico y asignaciones. No solamente se da con una reducción de remuneración a través de una remuneración básica, sino que si tiene comisiones y estas bajan, también se va a considerar como un acto de hostilidad laboral. También se consideran actos de hostilidad laboral, como ejemplo tenemos la 12033-2015, cuando el trabajador ha repuesto a su puesto de trabajo y la demandada debe reponerlo con los mismos beneficios remunerativos que ostentan los demás trabajadores por ser repuesto, se le hace una distinción, ahí también se puede considerar como un acto de hostilidad laboral. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir frente a actos de hostigamiento laboral? En principio, si el trabajador considera que está en un supuesto de acto de hostilidad laboral, puede accionar judicialmente y previamente debe emplazar a su empleador imputándole el acto de hostilidad correspondiente, otorgándole un plazo no menor de 6 días naturales para que efectúe su descargo o enmiende su conducta según sea el caso. Otra opción es ir a SUNAFIL, ¿no?
y en SUNAFIL si es que se detecta que hay actos de hostilidad, se va a constituir una infracción muy grave, los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. Así es una infracción muy grave, los actos de hostilidad laboral, y SUNAFIL puede sancionar por ello. También, bueno, dentro de este procedimiento, el Poder Judicial también se puede denunciar ahí, y el trabajador que se considera hostilizado puede dar por terminado su vínculo. Previamente hace la imputación de los 6 días, ¿no?, al empleador para que se pronuncie sobre los supuestos actos de hostilidad laboral que considera el trabajador, y si no se da por satisfecho con la respuesta del empleador o no modifica esta situación de hostilidad, el mismo trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo, y ante un despido indirecto o por acto de hostilidad laboral, lo que corresponde es demandar el pago de una indemnización. Entonces, con esto ya hemos terminado, hemos visto todos los tipos de despido: incausado, fraudulento, nulo, indirecto, por acto de hostilidad laboral, arbitrario. Entonces ya podemos saber cuándo se configuran estos tipos de despido y también cuáles son las consecuencias o remedios que yo puedo pedir como trabajador. Ahora hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de despido que solicite, se me va a otorgar un remedio correspondiente. No, si es despido nulo, puedo pedir cualquiera de los dos, arbitrario o reposición. Si es despido incausado y fraudulento, reposición. Si es despido arbitrario, la indemnización por despido arbitrario. Si son laboral, también tiene que ser una indemnización por despido indirecto, que va a ser una indemnización por despido arbitrario. Entonces, con ello